8:36 de la mañana, profesor. A esta hora vamos a conversar con la doctora Melba Cruz para conocer, transcurrida una semana, cómo está el comportamiento de la pandemia, cómo está el comportamiento de la vacunación, cómo está la estadística, si hay nuevas decisiones. Parece que hasta ahora no he escuchado nada nuevo, pero parece que todo trata de avanzar. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. ¿Tiene el micrófono? Sí, bueno. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Buenos días, sí, gracias a Dios, pues nuestros indicadores tienen un comportamiento favorable. Ustedes saben que tenemos un índice de positividad de 3.6 en el día de ayer, el último dato que tenemos. Datos de nuevos casos, teníamos 253 casos. Las muertes también pues han ido en disminución, y en todas nuestras provincias pues el comportamiento de estos indicadores también ha sido favorable, lo que nos ha permitido, ¿verdad?, levantar prácticamente todas las medidas. Solamente tenemos 3 distritos con medidas de toque de queda de 1 a 4 de la mañana, el distrito de Colón, el distrito de Barú y Chame. De ahí pues ya se han levantado en todo el país las medidas gracias a estos indicadores, que también pues es producto de la cooperación de toda la población y de las medidas pues que el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional han tomado. Afortunadamente, doctora, las estadísticas nos siguen favoreciendo. La otra vez cuando se registró el primer partido de fútbol en el estadio donde había un aforo limitado, estábamos a la espera de que pasaran 14 días para saber si nos había favorecido, si había afectado en algo, pero parece que no nos afectó. Después de las aperturas anunciadas por el gobierno posterior a esas actividades, como que la situación se mantiene, ¿no? Así es. Lo que ocurrió con el partido de fútbol fue que hubo una muy buena organización. Los organizadores garantizaron, ¿verdad?, que los que asistieran pues fueran 100% vacunados, y aparte de eso cumplieron con todas las medidas de bioseguridad. Siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad, pues entonces podemos estar tranquilos de que no vamos a tener consecuencias desfavorables. Eso fue lo que ocurrió con este partido, que como ustedes vieron, pues no tuvo repercusiones en nuestros indicadores. Ahora, dicho sea de paso, con este comentario del fútbol, ya se apresta a iniciar la temporada de béisbol. Sí. Y entiendo que el Ministerio de Salud ha avalado esto, ¿no? Así es. Si ustedes, como tienen conocimiento, pues se ha aprobado el decreto ejecutivo 852, que establece aforos permitidos para actividades concurridas con motivo de la COVID-19, y se dictan otras disposiciones. Esto aplica, ¿verdad?, para todo tipo de actividad concurrida, llámese bodas, cumpleaños, bautizos, 15 años, conferencias, seminarios, exposiciones, ceremonias religiosas, cultos, conciertos, eventos deportivos o recreativos, así como también los cines, teatros, museos, galerías, gimnasios, coliseos, estadios, restaurantes, en fin, ¿verdad? Todo tipo de actividad y en todo tipo de lugares, discotecas, hoteles, jorones, jardines, etcétera, ya sean abiertos o cerrados. Se ha establecido un aforo del 100% de la capacidad de estos locales cuando se realicen, ¿verdad?, actividades donde las personas que acudan a ellas, el 100%, ¿verdad?, esté con su esquema de vacunación completa con un mínimo de 14 días. Entonces, si el organizador puede garantizar y verificar que los participantes estén completamente vacunados, ya puede ser a través del código QR o de la tarjeta de vacunación, entonces pueden realizar esta actividad con el 100% de la capacidad.
Doctora, yo sé que ya las universidades y las escuelas pueden ir abriendo los centros educativos sin tener que pedir autorización del Ministerio de Salud. Pero ¿por qué tardaron tanto en que eso fuera así? Si ya tenemos más de un mes de que ya prácticamente todo está abierto, usted va a actividades. Yo el fin de semana que pasó, el viernes, estuve en una función de boxeo en el Hotel El Panamá y eso estaba lleno. Habían niños con sus mascarillas, portando sus mascarillas, la mayoría de los adultos con mascarilla, otros no. Y usted ve así cantidad de actividades donde hay unos con mascarilla, otros no, la gente no está guardando ningún tipo de distancia, o sea, la gente ya está casi que normal. ¿Por qué tardaron tanto con este, o han tardado tanto con este tema de las escuelas? En el caso de las universidades, bueno, la otra vez el doctor Francisco Sánchez Cárdenas nos dijo que lo que pasa es que como los niños no estaban vacunados, que tenían miedo de que abrieran las escuelas y después pasara algo a algún niño. Y yo le decía, pero si los niños son los que más se cuidan. Pero en el caso de las universidades, son adultos, la mayoría muy probablemente de la gente que va a la universidad, que estudia en la universidad, están vacunados. O sea, ¿por qué no abren el sector educativo? Sí, miren, no existe ninguna disposición en donde el Ministerio de Salud estableciera que las universidades tenían que estar cerradas. Si ustedes ven, las escuelas han estado abriendo en coordinación con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, luego de las disposiciones que el Ministerio de Salud estableció para centros educativos, el Ministerio de Salud hizo su análisis, sus evaluaciones y estableció por medio de un decreto su calendario escolar. Igual situación ocurre con las universidades. Nosotros no tenemos ninguna disposición, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, no tenemos ninguna disposición que impida la apertura de las universidades. Esto es decisión del Consejo de Rectores, al igual que de CONEUPA, ¿verdad? Ellos son los que establecerán en su momento en qué momento, de acuerdo a sus evaluaciones y a sus coordinaciones, en qué momento las universidades van a abrir. Nosotros establecimos que tienen que cumplir con las medidas de bioseguridad igual que todo tipo de actividad, y entonces ya queda de parte de CONEUPA, perdón, que es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, y del Consejo Nacional de Rectores. Ellos son los que, de acuerdo a sus evaluaciones y sus coordinaciones, establecerán cuándo van a abrir, pero no es una decisión del Ministerio de Salud. Eso se entiende perfectamente bien lo que usted está diciendo, pero claro que nos tiene dudas a quienes estamos pendientes de todos estos temas, porque pueden haber 10.000 o 18.000 personas en un fútbol, pueden haber 10, 15, 15.000 personas que vayan a ver el estadio para que inaugure el béisbol, pero las escuelas no pueden estar abiertas. O sea, y yo sé que no es el asunto no radica exclusivamente en el Ministerio de Salud, pero es difícil de entender eso. No se requiere toma de temperatura para entrar a los centros comerciales. No me va a sorprender el tema de la mascarilla en cualquier momento, pero sin embargo las escuelas no y las universidades cerradas. Sí, nosotros la única variación que hicimos en lo de la guía que existía, ¿verdad?, para centros educativos, bueno, la toma de temperatura, que ya ustedes saben que no es obligatorio, y el metro de distancia, que anteriormente era 2 metros, pues se disminuyó esa distancia en los centros educativos, y que ya no solamente era para centros educativos de nivel básico, sino también de medio y superior. Vuelve y repito, la decisión, nosotros establecemos las medidas que deben cumplir y los criterios, ¿verdad?, para que sean abiertos. La decisión en caso de los centros educativos básicos es del Ministerio de Educación, y de los centros universitarios y superiores del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y del Consejo de Rectores. Ya nosotros nos reunimos con ellos son los que van a decidir en qué momento van a abrir de acuerdo a sus evaluaciones. No es una decisión del Ministerio de Salud.
del Ministerio de Salud no hay ninguna disposición que impida la apertura de ningún centro educativo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Doctora, como estamos ahorita, ya los casos han bajado considerablemente. Cada día que yo leo aquí las cifras de estadísticas del COVID, los casos van disminuyendo, la cantidad de personas en cuidados intensivos, la cantidad de personas pasando su cuarentena en casa, o sea, todo ha disminuido, todo se ha abierto. En base a eso que hemos visto, que todo ha mejorado afortunadamente, ustedes como Ministerio de Salud no pueden recomendar, o sea, ya abran las escuelas, porque es que sí, no, es que están abriendo de forma paulatina. Yo no conozco a ningún chiquillo de los que están en mi entorno que ha regresado a la escuela, a ninguno, solo los de las escuelas privadas, de las escuelas públicas no. Sí, hay algunas escuelas públicas que tienen pues la modalidad semipresencial, pero vuelvo, insisto, nosotros establecemos que ya pueden abrir desde hace mucho tiempo, pero los que van a evaluar, hacer las evaluaciones pertinentes, van a hacer las inspecciones en sus instalaciones a ver si pueden o no pueden abrir, si cumplen con las medidas de bioseguridad, si tienen su protocolo, si tienen sus dispensadores de gel alcoholado, si cuentan con agua, jabón y papel toalla, si cuentan con todas las estructuras necesarias para poder cumplir con las medidas de bioseguridad, son las autoridades del Ministerio de Educación en caso de los centros educativos escolares básicos, de primaria y secundaria, y en caso pues las autoridades universitarias. Tienen que hacer una evaluación de sus instalaciones a ver si pueden cumplir, y son ellos los que van a decidir en qué momento van a abrir. Nosotros damos la pauta de que lo pueden hacer siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad, pero la decisión es de las autoridades pertinentes. Eso está más que claro. Eso está más que claro. Que la esfera es Meduca, es CONAEUPA, etcétera. Pero en su momento también dependía del MINSA. El Ministerio de Salud, exactamente, en su momento también tenía una serie de normas que había que aplicar antes de poder que cualquier comercio o lo que fuera pudiera abrir. De hecho, pues tanto volviendo al deporte, tanto el fútbol como el béisbol tuvieron que someterle al Ministerio de Salud cuáles eran los parámetros y los criterios para estos aforos y demás. Es decir, la estadística parece, doctora, por lo mismo que usted dijo al inicio, nos está favoreciendo. El proceso de vacunación sigue avanzando, incluyendo los barridos, y ya ahora se está hablando de que están analizando la posibilidad de una tercera vacuna para un refuerzo para los de 55 en adelante. O sea, todo indica que en lo que al lado del Ministerio de Salud se refiere, el equipo de salud que está lidiando con el tema, han estado haciendo en su mayoría lo correcto. ¿Y dónde se demuestra eso? En la estadística. Lo que está generando ahora discusión en distintos sectores es el tema de la educación, que está todo abierto, restaurantes, discotecas, bares. Y esos mismos niños y papás y maestros van a todos esos lugares, pero a la escuela no pueden ir. Pero evidentemente eso habrá que preguntarse también al Meduca si es que en las escuelas cumplen con los parámetros que el MINSA está dando. Así es como entiendo, doctora, ¿no? Sí. No le escuché lo último, disculpe. Que el Meduca, las escuelas, las universidades tendrán que tomar en cuenta los parámetros que el Ministerio de Salud pone para discutir y eventualmente decidir una apertura. Así es. Así mismo es. Ustedes también, pues, en la última semana también se deben haber enterado, pues, el decreto ejecutivo 852 que permite, pues, aforo para el 100% de los vacunados. Aquí yo quería recalcar algo. El que se les permita actividades con el 100% no quiere decir que no tengan que cumplir con las medidas de bioseguridad. Esto quiere decir que aunque sea 100% de aforo, usted tiene que tener su mascarilla obligatoriamente. El que atiende debe tener, aparte de mascarilla, una pantalla facial. Y solamente se quitará la mascarilla en los momentos en que esté consumiendo bebidas o alimentos, ¿verdad? No debe permanecer en el lugar sin mascarilla.
También cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección, tener sus protocolos de bioseguridad bien establecidos y tener un comité COVID que es el que va a garantizar, los organizadores deben contar con un personal que garantice el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. No malinterpretar que sí, 100% de aforo y ahora todo el mundo como les da la gana. No, seguimos cumpliendo con nuestras medidas de bioseguridad. Eso sí, para poder mantenernos con los indicadores favorables que tenemos, la población tiene que cooperar, no bajar la guardia, seguir cumpliendo con las medidas, por favor. Casualmente, doctora, aquí hay un oyente que pregunta, ¿cuándo vamos a dejar de usar mascarillas? Eso no se ve a corto plazo, ¿verdad? Sí, tenemos que tener, bueno, recuerden que todavía estamos en pandemia. Hay países que al tener una gran cobertura de vacunación tomaron esta decisión y tuvieron que, ¿verdad?, retomar nuevamente las medidas porque todos los indicadores que iban favorables pues se volvieron atrás. Y eso es lo que no queremos que ocurra en nuestro país. Queremos tener la seguridad de que estamos cumpliendo con las medidas, de que nuestra cobertura de vacunación ha aumentado, de que la gran mayoría pues, de la población ya que nos acerquemos a la inmunidad de rebaño, de que tengamos un mejor control de la pandemia, entonces iremos analizando, ¿verdad?, sobre el uso de la mascarilla o no, pero en este momento todavía es recomendable y para poder mantener estos indicadores que sigamos con las mascarillas y con las medidas de bioseguridad. Ya, si voy al baile, ¿puedo bailar? ¿Ya puedo? Sí. Puede bailar, pero recuerde que tiene con su que pareja, seguir dígale. con su mascarilla. Y recuerde que hay dos cosas. Si usted quiere hacer una actividad 100% vacunado, usted tiene que solicitar ese permiso a la dirección regional correspondiente. A través de un formulario, usted hace la solicitud y la dirección regional pues le responderá si se le permite o no se le permite. La autoridad regional también hará las inspecciones en el momento que lo estime necesario, antes o durante el evento. De no cumplirse con las medidas de bioseguridad, puede suspender la actividad o sancionar o hacer la investigación pertinente. En los casos en que no puedan garantizar que o no quieran pues una actividad 100% de vacunados, entonces podrán realizarla con el 50% de la capacidad del respectivo lugar. Pero allí sí van a tener que tener un distanciamiento entre burbujas o entre personas que no convivan en el mismo lugar de 1 metro. Las mesas van a tener que tener una disposición hasta 8 personas. Si se va a bailar, se va a tener que bailar alrededor de la mesa. El servicio se va a realizar por mesa, no se permitirán los servicios en barras. No se podrá permitir, ¿verdad?, que los meseros estén sin careta facial. Entonces ya esta actividad, pues, donde no puedan garantizar el 100% de los vacunados, tendrá que ser entonces con un 50% de aforo, pero con las medidas de distanciamiento que les acabo de mencionar. Doctora, ya que nos habló de las sanciones, toda esa gente, empresas, comercios que fueron sancionados durante la pandemia hasta la fecha, ayer vi que la gente del PRD dice que ya pagaron su multa de $50,000. Ya nosotros podemos saber si toda esa gente ha pagado la multa que se les impuso. Digo, por el tema de transparencia, creo que sí, ustedes pueden hacer las averiguaciones y los que conten con la información, pues se la podrán suministrar sin ningún problema. Ah, pero eso lo van a poner en algún lugar, lo van a publicar. ¿Qué va a pasar con eso? Porque es que siempre escuchamos de las sanciones, pero nunca sabemos si eso realmente lo pagan. Ya vimos que el PRD sí lo pagó. Incluso mandaron el slip de depósito Sí. en sus redes sociales. Ajá. Lo cierto es que el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el uso de la careta facial. Usted es el único que está distanciado. Siguen teniendo vigencia desde el primer día de esta situación. Si usted va a usar el metro o va a usar el metrobús, tiene que usar mascarilla, tiene que usar careta y procure no hablar mientras va en el transporte público masivo y mantenga el distanciamiento y el lavado constante de manos. Evidentemente, doctora, eso se mantiene casi que de forma rigurosa, ¿no? Así es.
Así es. No confundir que el 100% de aforo es no cumplimiento de medidas, no. Seguimos con mascarillas, seguimos con las medidas de bioseguridad. Excelente, doctora Melba Cruz. Muchísimas gracias por la información. Hasta luego, gracias. A la orden. Muchas gracias a ustedes. Chao. 8:56, señor Miguel.